Saludos a todos los seguidores y seguidoras de nuestro canal. Soy Farid Azdani y bienvenidos a Orientaciones en tiempos de crisis. Un ciclo de debates, entrevistas y talleres donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Hoy, en nuestra sección de entrevistas, dentro del ciclo llamado El papel de la religión en el siglo XXI, quiero presentaros a Ernestina Álvarez Tejerina. Nos conocimos en 2015 preparando el peregrinaje interreligioso, que fue una experiencia extraordinaria. En esta ocasión, con motivo de la publicación de su libro El oficio divino, queremos conversar con ella para conocer de cerca lo que ha supuesto su proyecto literario y cuál cree ella que es el papel de la religión en el siglo XXI. Bueno, Ernestina, gracias por aceptar mi invitación. Bueno, gracias por invitarme, Farid, gracias, sí. Para que nuestros seguidores te conozcan mejor, dinos algo de ti. Bueno, pues muy brevemente, claro, para no gastar mucho tiempo en esto, nací en Madrid, de una familia tradicional, católica. Voy a unir mucho a la religión porque mi vida no se entiende si no es desde la fe. Desde muy pequeña ya estuve muy marcada por esta sensación de que en la vida, desde muy pequeñita, había detrás de algo que se veía algo más grande. Y entonces, pues, me eduqué en un colegio religioso y cuando acabé los estudios en el colegio pasé a la facultad, estudié medicina y luego hice una especialidad, endocrinología, metabolismo y nutrición en el Hospital Clínico de Madrid y finalmente saqué una plaza de adjunto de hospital en Guadalajara. Y cuando llevaba allí trabajando, pues 3 años justos, ingresé en un monasterio benedictino, Santa María de Carvajal de León, en el cual llevo 31 años. Wow. Y esto, así dicho, es la cosa que se vería un poco por fuera. Y por dentro esto, desde muy pequeña, un deseo muy grande de buscar sentido de vida, buscar a Dios, llámese como se quiera, así un poco de una búsqueda. Y esto se vio interrumpido, o no se vio interrumpido, sino en 14 años tenía cuando abandoné la fe católica. Bueno, yo digo abandonar, no sé si abandoné, pero bueno, sí, dejé lo que se llama la práctica católica como institución, como prácticas católicas. Yo digo, perdí la fe y la volví a recuperar con todo lo que estas palabras llevan un poco de extraño, 14 años después. Y esta ha sido un poco así muy resumido, claro, lo que puede ser mi visión externa y luego la interna. Gracias. La verdad que muy, muy interesante, ¿no? Toda tu trayectoria, esa necesidad de búsqueda, quizás el parón o el retroceso para ganar impulso para ir hacia adelante, esa trayectoria científica tuya también es muy interesante, ¿no? Y al final lo que todo aquello supuso para ti para llegar a donde estás, ¿no? Para en este sitio, ¿no? Como comentaba al principio, pues queremos reflexionar juntos sobre el papel de la religión en el siglo XXI, pero antes de entrar en ese tema, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, quería también aprovechar a hablar de tu libro, de tu último libro, que además todos los libros que he visto que has escrito siempre has sido coescritor. Lo has escrito, al menos los que yo conozco, con tu hermano, que también tengo gusto de conocerle, Pedro, ¿no? Pues que nos hablaras un poco sobre ese libro, porque desafortunadamente no lo tengo aquí para mostrarlo a nuestros seguidores físicamente el libro, pero que nos hablaras un poco, pues bueno, lo que ha supuesto ese libro para ti, en qué consiste, y luego a partir de ahí podemos un poco explorar y hablar sobre esa visión que tienes tú sobre el papel de la religión en el siglo XXI. Sí, bueno, primero eso, decir que los libros los escribimos siempre, mi hermano, que tú le conoces, Pedro y yo,
Y a mí, cuando habléis de libro, me da un poco de vergüenza. Yo diría libritos, librillos, son cosas muy sencillas, ¿eh? Muy sencillas. Y este es sobre la celebración litúrgica como una fiesta. Claro, para nosotros nuestro carisma monástico es la alabanza desarrollada principalmente en la práctica del oficio divino. Para un cristiano, lo que no acontece no es real. No, el cristianismo no es una filosofía, no son ideas. Tiene que haber acontecimientos, como por ejemplo, pues la encarnación de nuestro Señor Jesucristo que celebramos ayer. Y luego, lo que no se celebra no acontece. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en la celebración litúrgica? La gran oración de toda la Iglesia y más específicamente el carisma monástico, pues es producir un acontecimiento, que es el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, que para nosotros, claro, es la clave de nuestra vida. Pues esto es lo que hacemos diariamente y esto lo hemos querido ver reflejar en el libro como una fiesta. Y es que es curioso porque cuando lees el libro ves que es así, cuando lo hemos escrito, ¿no? Tiene una introducción, un saludo, luego un himno que crea un ambiente, unos salmos, una palabra de Dios que se comparte, luego una lectura breve que es como la merienda, cuando ya, oye, vamos a sacarlo mejor, la merienda, la lectura breve, unas peticiones, es decir, que es todo como una fiesta humana. Esto, claro, para nosotros nos entusiasmó descubrir esto y es lo que hemos querido reflejar en el libro. Poquito. Muy interesante, la verdad que es una forma muy didáctica, ¿no?, de acercar estos oficios, ¿no?, estas prácticas que vosotros lo tenéis a diario, ¿no?, a las personas que, bueno, pues que no lo conocen o lo tienen olvidado, en fin, sirve, ¿no?, como una introducción, pues por ejemplo, alguien como yo que no conoce muy bien cómo sucede todo esto, pues para tenerlo más cerca, ¿no? Lo encuentro muy interesante, ¿no? Y además muy útil para que uno pueda conocer de cerca, de primera mano, cómo son las cosas o cómo se celebran, ¿no?, como lo que comentas. Bueno, entrando un poco de lleno en el tema que nos trae hoy para conversar dentro de ese ciclo, porque la idea principal que tenemos es poder conversar con diferentes personas desde diferentes puntos de vista y explorar la realidad de la religión y su papel, ¿no? Es decir, no podemos negar, tengamos la creencia que tengamos, ¿no?, que la religión ha tenido un papel civilizatorio y ha acompañado al ser humano en todo su estadio evolutivo, ¿no? Y desde que el ser humano era, no sé, lo que era, es decir, volvamos a los 20.000 o 30.000 o 40.000 años antes, volvamos al tiempo del pasado, siempre existía un sentido de espiritualidad, un sentido trascendental dentro del ser humano y de ahí hasta aquí donde hemos llegado. Entonces, ¿cómo tú ves que en estas alturas de la historia humana la religión debe de ser o tiene que o qué papel tendría que jugar dentro de nuestras sociedades, tanto occidentales como orientales, ¿no? Sí. Bueno, yo partiría un poco de la realidad humana. Claro, el hombre, yo creo que, bueno, voy a decir cosas desde mi experiencia Claro, y claro. así solo puedo hablar desde ahí, ¿verdad? Claro, yo creo que todo ser humano es un ser religioso. Tiene esa dimensión de Dios, de búsqueda de Dios innata en su naturaleza. Es un dato antropológico. Nosotros los cristianos lo expresamos como en el relato de la creación, ¿verdad? Dios nos crea y nos dice el Génesis que insufla el aliento de vida. Entonces, el hombre tiene ahí un algo, diríamos, de siempre de trascendencia de Dios.
Pero ¿qué pasa? Que se ve arrojado a una existencia que le es muy hostil. Yo viví mucho desde pequeña esto, la angustia existencial. Digo, pero Dios mío, todo, yo estoy aquí, ¿quién me ayuda? ¿Qué hago yo con la vida? Y entonces aquí es donde para mí apareció Dios. Y creo que también esto puede ser el papel de la religión. Salir a ese hombre que está desorientado, sin sentido, y más ahora, como tú muy bien has dicho, se ve, ¿verdad? Un hombre que vive mucho la inseguridad. ¿Dónde apoyar? Yo decía cuando era pequeña, ¿dónde puedo apoyar mi vida que sea algo seguro? Porque veía que a la gente pues vivía feliz comprándose un coche, lo otro, la salud, pero yo veía que luego todo eso se iba y decía, ¿dónde puedo yo asentar mi vida? Pues yo creo que el papel de las religiones es este, darle al hombre un sentido de vida, un algo en lo que pueda afirmar su vida, lo que pueda ser feliz, pero feliz de verdad, claro, no con estas felicidades, con estos sentidos de vida parciales. Entonces, devolverle al hombre su dignidad, su sentido de vida, su felicidad. Y entonces, ¿esto cómo se haría? Pues diciéndole al hombre que Dios existe, que Dios existe. Ser como un recordatorio de lo que lleva dentro de sí. Mira, Dios existe. Y yo, claro, ahora estaría el problema de qué Dios presentamos, ¿verdad, Farid? Claro. ¿Presentamos el Dios verdadero? Presentamos el Dios verdadero. Un Dios que es Padre, que es bondad. Bueno, perdón, yo hablo desde mi fe, claro, yo no sé desde otras religiones, pero bueno, en cualquier caso, presentar una bondad, la creencia de una bondad que gobierna, que no estamos a la deriva, que esto no es un caos. El libro del Génesis empieza así: la tierra era caos, confusión y oscuridad. Y dijo Dios, hágase la luz. Yo creo que esto es unánime a toda religión, dar un sentido de vida, dar una esperanza al ser humano tan desvalido. Claro, claro, claro. ¿Y en qué forma crees tú que tienen que evolucionar las religiones? Porque el tiempo ha ido pasando, ¿no? Sí. Y las religiones o la religión que tenga una trayectoria histórica milenaria, ¿no? Sus prácticas o la forma de visibilizar esa creencia o esa divinidad, ¿no? Entiendo yo que no puede ser lo mismo en este momento que hace un milenio o hace 200 años. Pongo un ejemplo, ¿no? Hablemos de cualquier sustancia, supongamos que hablamos de agua, ¿no? Si ese agua lo queremos presentar como una sustancia a un niño de 5 años, ¿no? Utilizaríamos un lenguaje específico para el entendimiento del niño. Y si el interlocutor, en vez del niño de 5 años, ya es un joven de 15, ¿no? Hablaríamos con un lenguaje adecuado al joven de 15 años. Y así sucesivamente. Y si tuviéramos que hablar de esta sustancia con, no sé, un científico, ¿no? El lenguaje sería acorde con quien estamos hablando. Bueno, vemos que hay una evolución social y nuestras sociedades hemos ido madurando, hemos ido creciendo, ¿no? Ya no somos sociedades infantes, ya no somos sociedades tan inmaduros, ¿no? Y parece que ya estamos llegando a esa edad adulta, ¿no? Como sociedades, conjuntamente. Unos más, unos menos. Y obviamente, si queremos llegar al corazón y a la mente a la vez de las personas y ser esa, digamos, tener esa función y poder llegar y la religión tenga esa función que comentas, tendríamos que evolucionar en el lenguaje de presentación, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que tiene que ser esa evolución?
Claro, esto que has dicho muy interesante, Farid, porque esto a nivel más pequeño lo vivimos en las comunidades. Claro, cómo adaptarnos o presentar nuestro mensaje a la sociedad de hoy, pero al mismo tiempo no dejar que esa sociedad, lo que habla mucho nuestro querido Papa, no dejar que se entre dentro y nos mundanice. Claro. Es difícil. Mira, la historia del monacato empieza el siglo segundo, siglo tercero, en el cristianismo justo con el mismo problema, porque los problemas no cambian, son los mismos, ¿no? El monje es un hombre o una mujer que dice, vamos a ver, eh, yo me voy del mundo no porque me vaya del mundo, sino porque quiero ver que mi búsqueda de Dios no se vea obstaculizada por el mundo. Entonces, yo creo que hoy día, ¿qué tenemos que hacer? Saber presentar lo genuino de la religión, de cada religión, ¿sí? Adaptado, sí, al hombre de hoy, pero no de tal manera que sea lo nuestro desfigurado, porque también podemos tener ese peligro, que por querer ser muy adaptados, por querer ser muy entendidos, perdamos verdaderamente lo que es genuino. O si no se pierde, que se desfigure. Y entonces, pues lo que dice el Evangelio de nosotros nos dice, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará la comida? Si nosotros también perdemos lo genuino. Entonces, lo veo muy difícil, Farid. Y ya te digo, nuestras reuniones comunitarias van siempre por ahí, ¿no? Como el monacato hoy, fíjate, nosotros, bueno, el monacato es un fenómeno universal en todas las religiones prácticas, no sé concretamente en la vuestra, pero en casi todas hay el fenómeno del monacato. ¿Cómo? El monacato hoy puede seguir siendo una voz importante en la sociedad, pero somos monjes todavía, ¿no? Es un problema difícil, pero sí que aquí podríamos ver también un poco para mí lo más grave, no tanto es si nos adaptamos o no a la sociedad, sino qué figura presentamos de Dios, Farid. ¿Qué figura presentamos de Dios las religiones? Porque fíjate, si nosotros, las religiones, no vivimos unidos, si hay divisiones entre nosotros, si hay luchas, ¿con qué cara yo puedo mirar a una persona que no cree y decirle, mire, la religión es la solución para su vida? No me atrevo, Farid, tengo que callar. Entonces, ¿qué misión tenemos las religiones? De presentarnos unidas, presentarnos como favorecedoras de todo lo humano, creadores de valores de humanidad. Pero fíjate, a veces guerras, dioses que son justicieros, no sé. No sé si te he contestado algo, es un Sí, tema sí, más sí. La difícil. verdad que es una de las preguntas que iba a lanzar, ¿no? Y cómo, aunque la religión es una, pero hay muchas manifestaciones de la religión, ¿no? A Claro, cada cual, desde un punto histórico, desde un momento histórico, le hemos otorgado un nombre concreto, ¿no? A ello, ¿no? A esa etapa histórica de la religión, ¿no? Pero viéndolo, como comentas, parece ser que la religión siempre ha sido una y ha tenido diferentes eslabones históricos, ¿no? Y sin duda alguna, si queremos tener esa voz de autoridad, esa voz de moral, de poder hablar con los demás y invitarles que se unan a esta forma de vida, tendríamos que moralmente ser capaces de hacerlo, ¿no? Entonces no podemos hablar de la bondad, hablar del amor, ¿no? Hablar de unidad cuando lo que se ve a la vista, que no se pueda además ocultar, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, surge esta pregunta, ¿no? Y al menos lo que acabas de comentar, ¿no? Pues uno de los elementos que quizás se debe fortalecer desde estas diferentes manifestaciones de la religión, ¿no? Las que llamamos religiones, es la unidad y entendimiento entre ellos, ¿no? Para que una vez fortalecido o una vez entendido o logrado, a partir de ahí esa llama pueda llegar, si el calor de esa llama pueda llegar a calentar los demás corazones, ¿no?
Sí, ¿te recuerdas la peregrinación interreligiosa que hicimos? Para mí fue un acontecimiento que me parece todavía imposible, ¿no? 6 religiones diferentes, unidas en un camino religioso, pero que solo era propiamente. Quiero decir, que ahí toda aquella unión, a mí me pareció aquello grandioso. ¿Eh? Ojalá eso fuera a nivel de toda, de la institución religiosa, esto, la unidad, la armonía. También qué bonito ahora el viaje del Papa, ¿verdad? Con el ayatolá. Sí, sí, Todas estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, que podamos estar nosotros hablando, compartiendo. Yo claro. creo que sí, porque la gente, Farid, yo creo que hoy día estamos todos cansados de ideas, de charlas, de conferencias, necesitamos modelos, algo que vea. Claro, yo sí veo un budista hablando con un bajá digo, oye, pues esto de la religión parece que crea unión, parece que crea amor, amistad. Y eso yo creo que hoy día sí llama la atención. Claro, claro. Entonces, es tarea nuestra, ¿no? De todos los creyentes, los que forman parte de las instituciones quizás tienen mayor responsabilidad, pero al final creo que es la tarea de todos de generar entendimiento, de generar cooperación, de generar encuentro, ¿no? Porque si solamente es teoría, pues los corazones no se encuentran, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que propiciar encuentros, ¿no? Propiciar, la verdad que la idea y la idea y lo que se hizo, ¿no? de peregrinación interreligiosa fue entrañable, es decir, ya para mí me ¿Verdad? marcó y estoy muy agradecido y siempre lo recuerdo y lo nombro, ¿no? Cada vez que tengo ocasión de nombrarlo como un hecho sumamente a repetir, ¿no? Es decir, Sí, algo tan bueno que es de donde hay que aprender y hay que repetirlo, ¿no? Es una experiencia muy interesante, ¿no? Entonces, una cosa que, al menos el mensaje que parece que estamos dando hoy en nuestra conversación, es el encuentro entre las diferentes manifestaciones religiosas, que llamamos religiones, ¿no? Entonces, tenemos que propiciar esto, propiciar el encuentro, porque esto puede ayudar al entendimiento entre las personas con diferentes ideas o diferentes visiones de lo mismo, que a su vez trasciende su propio entorno a las otras que llamamos no creyentes, aunque personalmente la palabra no creyente no es el que creo que mejor definan a esas personas, sino pasa igual que a ti. en Sí, no, no, sí, al final, fíjate tú, los seres humanos no tenemos capacidad de no creer. justo, Es justo. algo que no tenemos. Me Siempre gusta necesitamos eso que has un dicho, sí, relato. sí, sí. Claro, es que no hay nadie que no pueda trascender un poco el nivel material y entonces eso ya es un creer, creer que hay algo más. Yo cuando veo así la vida digo, claro, todo el mundo tiene que pensar que detrás de eso tiene que haber algo, de esto tan visible, tan... Y eso yo digo que Dios es como el que cose, ¿no? Si Dios, no hay Dios en la vida de una persona, son momentos puntuales, sin ninguna conexión, en cambio Dios cose todo eso y la persona ve su vida envuelta en una historia. Pues todo ser humano tiene esta idea de un poco de unión, de un pequeño sentido de vida, sí, sí. Sin Yo duda, creo sí. que todo el mundo es creyente, todo el mundo Yo es creo que al creyente. final, como hablas, Víctor Frankl habla también muy interesante sobre el hombre religioso, ¿no? Y cómo, quién bien lo describe, ¿no? Esa religiosidad innata que Sí, él desde la ciencia psiquiátrica y ciencia psicológica lo describe, ¿no? Que es parte de nuestra propia existencia, ¿no? Y qué interesante ver que los humanos, a pesar de todo, necesitamos para dar sentido a nuestra existencia lo intangible. sí, 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 sí. Opino como tú totalmente. Es que si no, la vida no tiene conexión. No ves tu biografía como algo seguido. Si no hay Dios, si no hay un sentido, si no hay... Nosotros, claro, para nosotros es el relato del hijo pródigo, precioso, ¿no? Uh -huh. Salimos del padre, luego hay un alguien
que te acompaña, que te sostiene, como yo lo llamo el telón de fondo. Tú no lo ves muchas veces, pero está ahí y luego alguien que te recoge. Y claro, para un cristiano ese alguien es además un ser personal en el sentido de que se relaciona contigo. Entonces, pues, pero yo creo que todo ser humano tiene esta sensación de que hay un algo más, que no todo es caos, ¿eh? Que no todo es Sí, caos. claro. Bueno, pues llegamos más o menos al final del tiempo, porque queríamos que fuera un tiempo relativamente breve Sí, de conversación, porque bueno, no intentamos arreglar el mundo, no intentamos arreglar nada, es simplemente una conversación amistosa y aprovechada más que hacía tiempo que no nos veíamos, poder saludarnos. Yo con el mensaje que me quedo, Ernestina, y te agradezco mucho el tiempo que has ofrecido para hacer esta entrevista y para grabarlo y poder compartirlo posteriormente con todos. Me quedo con ese mensaje de propiciar encuentros, sí, muy bien. eh, que es el que quizás sea una de las claves o una de las llaves de la religión en el siglo XXI, el encuentro entre sus diferentes manifestaciones, ¿no? Sí, sí. Y hacerlos. Yo Bueno, también, pues, yo también. muchísimas gracias, Ernestina, y espero volver a verte en persona pronto. La verdad que estamos deseosos todos que se acabe ese confinamiento. Es un problema al principio, porque el confinamiento en sí es consecuencia del problema que tenemos entre manos, ¿no? Ya sabes dónde tienes tu casa y que además te gusta ser hospitalero. Aquí tienes siempre Claro, puesto claro. La verdad que sí, buscarte. fueron 3 años entrañables, cansados, pero muy entrañables, que he podido tener ese privilegio de ser hospitalero, ser ese Vale, voluntario sí. durante 15 días en vuestro monasterio. Y ojalá que, pues bueno, tenga yo esa oportunidad de poder volver, ¿no?, a ese encuentro de ahí. Te despido y despido también a todos nuestros seguidores del canal, y espero que con estas entrevistas podamos aportar nuestro granito, ¿no? Y poder profundizar más, pues, en todos los asuntos o todas las inquietudes que tenemos, pues todos, y al final no nos queda más que esto, ¿no? De tratar de buscar alguna respuesta a las preguntas que nos rondan, ¿no? Os despido, hasta la próxima. Gracias, Farid, gracias. Gracias a ti.